Hola amigos, es un gusto saludarles. Me encuentro acá con Xochitl y ella nos va a comentar un poco acerca de qué es Chiqui Bakery, cómo fue que ella tuvo la idea de empezar este proyecto, cómo empezó el proyecto y en el camino cómo ha ido avanzando. Hola, mi nombre es Xochitl Arévalo, soy originaria de Apaneca. Entonces, en el año de la pandemia fue que yo inicié con Chiqui Bakery en mi casa, obviamente, haciendo pasteles para mi familia más que todo. Luego fue que yo empecé a hacer un poco de más pasteles, ya la gente me empezó a pedir, familiares, amigos me empezaron a pedir y fue ahí donde ellos me dijeron como, hey, deberías de hacer pasteles porque tus pasteles me gustan. Así fue donde yo comencé, creé mi página y todo y empecé, ¿verdad? Con la bendición de Dios y de mis padres, obviamente. Comencé poco a poco a hacer pasteles. Cuando hubo una reapertura, la reapertura de la economía, abrieron lo que son los restaurantes y todo por el estilo. Fue ahí donde yo empecé a hacer postres y empecé a producirles postres a muchos restaurantes de la zona. Y yo se los distribuía, obviamente ahí, ¿verdad? De la zona de Apaneca. En la zona de Apaneca, sí, todo eso es en Apaneca. Entonces fue ahí donde yo empecé y todo eso, siempre en la casa haciendo todos los postres y pasteles en la casa. Yo salía a repartir los pasteles porque ya tenía un poco de clientela acá en el área de Sonsonate. Así que fue así como yo comencé, poco a poco, ¿verdad? Bueno, de ahí fue que yo dije, no, ya no quiero estar en mi casa, voy a empezar a hacerlo un poquito más grande. Y fue ahí donde comencé ya en un pequeño local, siempre en Apaneca. Ya empecé como a adquirir un poco lo que son las maquinarias, ¿verdad? Ya un horno un poquito más profesional, una batidora más profesional y cosas así, ¿verdad? Y ahí fue donde comencé, poco a poco, siempre. Terminé de como construir ese pedazo y luego fue que pues la gente ya me empezó a conocer un poquito más, ya salía más en redes sociales, salía en un programa de televisión en Canal 12 creo que era, no recuerdo muy bien, pero entonces ahí fue donde la gente me empezó a conocer un poco más. Pero anteriormente a eso, lo que es la pastelería, ¿cómo la aprendió o se dedicó a estudiar un curso o un diplomado en pastelería? Yo estudié ingeniería en alimentos. Me gradué, soy ingeniera en alimentos. Cuando yo estaba cursando mi último año de universidad, decidí empezar a estudiar pastelería como un pequeño hobby. Entonces lo comencé a estudiar y a mitad del curso, pues cayó cabal la pandemia, entonces ahí terminé. Ya no seguí por ende. Luego fue que ya tenía yo mi negocio, empecé con el pequeño negocio con los pequeños conocimientos que yo tenía, no era mucho el conocimiento, ¿verdad? Entonces fue ahí donde yo dije, bueno, voy a seguir estudiando para seguir aprendiendo, porque en realidad en la pastelería siempre se va innovando más y más y más, cada día van saliendo más tendencias y así. Así que fue que donde yo empecé a estudiar, que empecé a estudiar en el año 2021. Mi emprendimiento comenzó en el año 2020, obviamente. En el 21 comencé a estudiar y todo, me gradué en el 22. Así que terminé mi diplomado, así que sí puedo decir que soy chef pastelera también. Qué bueno. Y ahí fue donde yo comencé, como ya tenía un poco más del conocimiento culinario, ¿verdad? Bueno, posterior a eso, siempre seguía con el negocio en Apaneca y todo. Fue que me vine a vivir acá a Sonsonate y ahí fue donde decidimos poner ya abrir otro local acá en Sonsonate, y fue ahí donde empezamos a hacer eso, que es aquí en Sonsonate, que es Chiqui Bakery. Y a todo esto, ¿cuál fue la motivación para dedicarte a este tipo de proyectos y no buscar un empleo como ingeniera en alimentos dentro de una de las empresas más grandes que puedan existir aquí en el país, de esa industria? Bueno, básicamente desde que yo estaba pequeña, a mí siempre me gustó esto, lo de la pastelería. Entonces yo hacía postres en mi casa y a mí me llamaba mucho la atención eso. Decidí estudiar ingeniería en alimentos porque siempre es basado en el rubro de los alimentos, el procesamiento y todo por el estilo, ¿verdad? Pero fue ahí donde yo dije, cuando empecé de verdad a estudiar lo que era la pastelería, ahí fue donde dije yo, no, a mí me encanta más lo que es ya el proceso terminado, no como empezar el proceso, sino que ya el último. Entonces
Entonces fue ahí donde cabal yo decidí mejor empezar a emprender y ser lo que yo quería hacer, o sea, hacer lo que a mí me gusta hacer, proyectarlo, o sea, todos los pasteles que yo quiero los quiero hacer y los hago. Y ahí poco a poco pues voy desarrollando como mis ideas, mi talento, porque sí es un talento lo que se hace en realidad. De hecho, estás sacando provecho de tus habilidades para generar ingresos, que muy poco lo hacen acá, al menos en el país, y también esa carrera que es muy poco mencionada y que se confunden a veces con las personas que se dedican a ser chef o en cuanto a eso de ingeniería. Sí, en realidad aquí en El Salvador creo que solamente hay 3 universidades que tienen esa carrera, así que no es muy conocida esa carrera. ¿Y qué te motivó a emprender y a estudiar lo que es poco conocido, al menos acá en el país? Además de lo que ya has mencionado. ¿Qué me llevó a qué? A estudiar la carrera. Básicamente cuando yo comencé a estudiar, les digo, siempre el rubro de los alimentos siempre me ha gustado, ya que pues mi familia se ha dedicado a lo que son restaurantes, entonces siempre he estado involucrada en el ámbito culinario. Entonces yo no quería estudiar como un chef, sino que quería estudiar ya algo un poquito más profesional, se podría decir. Sacar la ingeniería, realizar los procesos, ya sea los procesos lácteos, los procesos cárnicos, los procesos de cereales y todo eso. Pero sin embargo fui desarrollando cada rama, ¿verdad? Y ahí fue donde yo vi que la rama que más me gustaba era la rama de cereales, en donde se procesaban todo lo que eran las harinas, todo eso, y ahí fue donde empecé a ver que el proceso de las harinas ya hacía todo lo que era la pastelería, la panadería, etc. Y ahí fue donde yo me fui como desarrollando. Y así fue como has llegado hasta este punto. Así es. Ya de tener ya tu propia cafetería, sí, donde ofreces al público en general una variedad de postres. Sí, aquí en Sonsonate pues sí, ofrecemos una variedad de postres. Cada día vamos como tratando de tener como variedad de postres, no siempre los mismos postres. Sin embargo, también nos estamos metiendo un poquito más al área de café, en donde creamos esta cafetería con un café de altura para que la persona pueda venir y degustar de un buen café con un buen postre. Y también estamos tratando de meterle un poco a poco lo que es la comida salada, más que todo como paninis, como algún brunch que pueda venir a hacerse la gente y cosas así. Un tiempo me comentaste acerca de hacer como desayuno. Así es. Todavía tenemos como esa idea, pero pues todo va poco a poco, ¿verdad? No va rápido. Pero sí ya tenemos como cabal la idea de qué desayunos poder meter para que la gente pueda venir a disfrutar. ¿Y cuáles podrían ser las alternativas? Tenemos lo que son los bagels, ya sea un bagel benedictino, que sería con lo que es el jamón, el huevo, una salsa de queso. También tenemos algo como un bagel dulce, que sería con una queso crema, jalea de fresa, con sus fresas. De ahí también tenemos lo que son, vamos a innovar, a crear lo que son los croissants y las tostadas de aguacate, que es algo que como mucha gente le gusta, estar comiéndose esas tostaditas ya a la gente fit, ¿verdad? Y de ahí pues tenemos también lo que son los waffles, que son otras cosas que nosotros estamos tratando de meter. Y sacarle provecho, no solamente para que el público en general disfrute de los platos, sino que también para hacer crecer lo que es Chiqui Baker. Pero a todo esto, ¿por qué Chiqui Baker? Esa es la pregunta que más me hacen. ¿Qué significa o qué hay detrás de la marca o qué historia? En realidad, Chiqui por mí, porque a mí desde pequeña me dicen Chiqui. Toda mi familia me conoce como Chiqui. La Chiqui, la Chiqui. Entonces, cuando yo estaba creando mi propia marca, toda mi familia me decía que por qué no le ponía Chiqui, porque es algo que a mí me caracteriza. Entonces era como la pastelería de Chiqui, pero para no ponerle la pastelería, por eso fue que decimos en inglés Chiqui Bakery. Esa fue la razón por la cual tiene el nombre ahora.
Y además de eso, veo que viste lo que fue la pandemia como una oportunidad para empezar este proyecto. Diferente a otras personas que en ese proceso, de hecho, la pandemia todos nos golpeó de diferente manera, unos más, otros menos, personas que quedaron desempleadas y aún así lograron emprender un proyecto nuevo, y otros que no lograron levantarse y hasta el momento no se han logrado levantar de lo que fue ese golpe de la pandemia, tanto en lo económico como en la salud. Pero veo que para ti fue una oportunidad la pandemia. Sí, en realidad, bueno, sí, como todo, ¿verdad? Todos estaban encerrados y todo eso. Querían comer todos. Ajá, todos queríamos comer y todo. Fue ahí donde yo empecé como a hacer como algún postrecito en la casa y después entre familia lo disfrutábamos, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad que por la pandemia fue que yo empecé como a emprender, fue como el impulso que me dio para que espera, porque si no, creo que si no hubiera sido así, no, creo que estuviera trabajando en alguna empresa o algo, quizás haciendo algo que no me gusta, porque a mí esto sí es lo que me gusta. ¿Y con las entregas cómo hacían en plena pandemia? Sí, en plena pandemia. Recuerdo que yo. No podía salir la gente. No se podía. Exacto, ajá. Pero fue esa aventura? La verdad que yo creo que Dios lo fue poniendo todo, porque quizás las primeras entregas sí las hacía como cerca, en Apaneca y en Huayú, en Salcatitán. Entonces no había como mucho retén en esos lados, bueno, en Apaneca pues no, o sea, solo lo iba a entregar y ya estuvo, ¿verdad? Pero ya de ahí iban como aperturando un poquito más las cosas, entonces sí ya me iban saliendo como pedidos ya en Aguizalco, que en Sonsonate y así, ¿verdad? Entonces así como poco a poco fue que se fue dando, no tuve como el mayor problema, se podría decir. O sea que todo fue fácil, más que todo, no te complicó nada, sino que... Sí, o sea, es que en realidad, como le digo, o sea, Dios lo puso todo, porque sin ayuda de él creo que no lo hubiera logrado, o sea, no lo hubiera logrado. No, y ha sido bien aceptada esta marca y también los postres. Gracias a Dios sí hemos tenido como una buena aceptación en lo que son la clientela, porque en los lugares donde yo distribuyo postres, hay mucha gente que me dice de que llega al restaurante solamente por el postre y el postre que le guste, ¿verdad? Entonces sí, hemos tenido como esa aceptación y espero que pues mucha gente después también lo pruebe para que vea que sí son buenos. En cuanto a postres, ¿cuál es el que más se vende o el que más disfrutan las personas cuando vienen acá, o qué es el más frecuente? Pues el de banano es uno de los postres que la persona como más prefiere y todo eso. De ahí tenemos el cheesecake de Nueva York, que es a base de queso Filadelfia y horneado obviamente. Entonces ese es otro que mucha gente lo está apreciando. De ahí otros que son los tres leches, los brownies, y pues ahí que vamos innovando poco a poco otro tipo de postre, y voy metiendo lo que son los postres franceses, porque es en eso en lo que yo me especialicé, en los postres, en el arte culinario francés. De hecho, en cuanto a innovar, siempre estás abierta a que uno como cliente te pueda pedir cualquier claro. postre. De hecho, yo le pedí uno de whisky, sí, y esa aventura, cómo prepararlo, cómo fue, si nos puedes compartir. Pues sí, fue como un poquito, no sabía yo cómo iba a quedar. Yo solo le dije aquí al chico, ¿verdad? Que sí, se lo podía preparar. No sabía cómo le iba a quedar y todo. Sin embargo, pues me basé siempre en mi receta. Y fue ahí donde fui como alternando un poquito más el whisky y le fui quitando como la vainilla, porque era como más que todo meterle el whisky, pero no sabía las cantidades exactas. Así que sí, yo poco a poco, lo horneé, sí quedó bien a la hora ya de hacerle como, darle como otro sabor, tenía que hacerle como una jalea, así que le hice como un glaseado mejor. Y a la chantilly, para darle también como la decoración, le agregué un poquito de whisky para que a la hora de que probaran todo, si las tres partes, se podría decir, del postre, llevaran el whisky para que se les sintiera más, resaltara más el sabor. Todavía está pendiente el de vino. Ese es otro que me ha pedido, pero no lo he hecho. A ver qué proceso lleva y a ver qué sabor agarra el vino. Vamos a ver, lo vamos a probar. Ahí va a tener aquí a la venta también el cheesecake. Así es.
¿Y qué consejos puede compartir para los jóvenes que quieran emprender o quieran intentar algo en este tiempo que prácticamente todavía se siente la recesión? Estamos en etapa de recesión, muy poco ven oportunidades, la mayoría solo ven crisis, conflictos. Ese creo que es el gran problema, de que pues si uno no ve como para adelante. Sí, como les digo, he tenido mis trabas y ahí mis empujones, pero más que todo uno siempre tiene que ver como hacia el futuro, en dónde quiere mentalizarse, dónde quiere estar, ¿verdad? De aquí a un tiempo. No darse por rendido, por más que esté difícil esa cuesta, porque sí cuesta, la verdad que empezar con un negocio cuesta. Entonces, más que todo siempre encomendárselo a Dios, que es el que nos puede ayudar siempre. Entonces, no se den por vencidos y sigan como los sueños que tienen. Siempre teniendo un plan a largo plazo y una visión a largo plazo. Claro, claro. Para esta semana o... No, claro, claro. Por ejemplo, tu visión como Chiqui Bakery, ¿cuál es? Pues yo quisiera en realidad tener otras sucursales, abrir otras sucursales, tal vez no acá en Sonsonate, sino que en otro lado. Buscar como otro lugar, probablemente en Nahuizalco o algo, no sé cómo es. Aprovechar lo turístico. Exacto, ajá, exacto. Entonces y así ir creciendo poco a poco para que la marca sea reconocida. Ahorita pues sí es nuevo acá en Sonsonate, hay mucha gente que todavía no lo conoce. Apenas tenemos 7 meses de haber empezado, así que todavía hay gente que no lo conoce. Pero esa es la idea, de que poco a poco la gente lo vaya conociendo y tenga el motivo de poder venir a disfrutarlo. ¿Desde qué horas está abierto acá? Desde las 9:30 hasta las 6:30, de lunes a sábado, por el momento. ¿Domingo? Por el momento tenemos cerrado, pero la idea es también abrir los domingos. Los domingos. Ajá. ¿Van a ofrecer lo mismo o habrá una variedad? Pues como estamos con eso de que queremos innovar lo que son los desayunos, entonces queremos meter más que todo el fin de semana de desayunos y tener también como lo que son los paninis y así. Muy bueno, voy a ser el primero porque el resto venga. Entonces, eso ha sido todo por hoy, amigos, y muchas gracias, Xochitl, por haber compartido un poco acerca de tu historia y el negocio, y también compartirnos un poco acerca de los postres, cómo empezó esto, y la verdad que es una historia impresionante, cómo desde pequeña te nació eso de la pastelería, hacer postres, y cómo ahora estás sacando ventaja de todo eso y has desarrollado habilidades para poder potenciar más eso también. Así es.